El siguiente teorema que vamos a ver se llama algoritmo de la división. Teorema: si a, b son números enteros con b distinto de 0, entonces existen enteros únicos q y r tales que a es igual a b por q más r con 0 menor o igual que r menor estricto que el valor absoluto de b. Vamos a demostrarlo. Vamos a definir el siguiente conjunto. Sea S igual al conjunto de todos los números de la forma a menos bs, tales que S es un número entero y a menos bs es mayor o igual que 0. Entonces el conjunto S va a consistir en todos los números de la forma a menos bs, tales que S es un número entero y a menos bs es mayor o igual que 0. Entonces observemos que si un número pertenece a S, entonces ese número es mayor o igual que 0. Eso hay que tenerlo presente. Todos los elementos de S son mayores o iguales que 0. Vamos a demostrar que este conjunto S es no vacío. Tenemos dos casos, a mayor o igual que 0 o a menor que 0. Vamos primero en el caso 1, que a sea mayor o igual que 0. Entonces, en este caso, sea S igual a 0. Entonces, a menos bs es igual a y a es mayor o igual que 0. Por lo tanto, a menos bs es mayor o igual que 0 y por lo tanto, a menos bs es un elemento del conjunto S. Por lo tanto, S es no vacío. Ahora el caso 2. A menor que 0. Entonces vamos a suponer que A es menor que 0. Ahora tenemos otros dos casos. Tenemos que B es mayor que 0 o B es menor que 0. El caso B igual a 0 no existe porque estamos suponiendo que B es distinto de 0. Entonces solo tenemos dos casos, B mayor que 0 o B menor que 0. Supongamos que B es mayor que 0. Como B es mayor que 0, entonces B es mayor o igual que 1. Como B es mayor o igual que 1 y A es menor que 0, si multiplicamos por A ambos miembros de esta desigualdad, la desigualdad se va a voltear. Entonces tenemos que A por B es menor o igual que A por 1, que es igual a A. Entonces A menos AB es un número mayor o igual que 0. Entonces este es un número mayor o igual que 0 y es de la forma A menos BS por algún S en los números enteros. Por lo tanto, es fácil ver que entonces A menos AB es un elemento de S. Por lo tanto, el conjunto S es no vacío. Pues es fácil ver que este elemento pertenece a S. Simplemente tomamos S igual a menos A y esto nos daría un número de la forma A menos BS. Por lo tanto, el conjunto S es no vacío. Supongamos ahora que B es un número estrictamente menor que 0. Entonces, B es menor o igual que menos 1. Ahora tenemos que B es menor o igual que menos 1 y A es menor que 0. Entonces, como A es menor que 0, entonces menos A es mayor que 0. Por lo tanto, si podemos multiplicar por menos A ambos miembros de esta desigualdad y como menos A es mayor que 0, la desigualdad se va a conservar. Entonces, menos A por B va a ser menor o igual que menos 1 por menos A. Pero menos por menos nos da más. Entonces, menos A por B es menor o igual que A. Entonces, A más AB es un número mayor o igual que 0. Entonces, sea S igual a menos A. Entonces, A menos BS es igual a A más AB, que este es un número mayor o igual que 0. Por lo tanto,
A menos BS es un número que pertenece al conjunto S. Entonces, S es un conjunto que no es vacío. Bueno, entonces estamos demostrando que este conjunto S es no vacío. Y ya terminamos de demostrarlo todos los casos, ¿verdad? Por lo tanto, en cualquier caso, el conjunto S es no vacío. Por el principio del buen orden, S, el conjunto S tiene elemento mínimo. El cual llamaremos R. R. Entonces, por el principio del buen orden, S tiene un elemento mínimo, al cual le vamos a poner el nombre de R. Ahora, hay que recordar qué forma tienen los elementos de S. R pertenece a S porque es un elemento mínimo. Ahora, S es el conjunto de todos los números de la forma A menos BS con S un número de los enteros. Entonces, R también debe ser de esa forma, lo que quiere decir que existe Q en los números enteros tal que R es igual a menos BQ. Entonces, despejando, tenemos que A es igual a BQ más R. Muy bien, entonces A es igual a BQ más R. Entonces ya casi terminamos de demostrar el teorema. Tenemos que A es igual a BQ más R. Entonces ya casi terminamos. Lo que nos falta demostrar es que R es mayor o igual que 0 y menor estricto que el valor absoluto de B. Entonces lo que nos falta demostrar es que 0 es menor o igual que R y R es menor estricto que el valor absoluto de B. Entonces, como R pertenece a S y todos los elementos de S son mayores o iguales que 0, pues R es mayor o igual que 0. Entonces ya demostramos que R es mayor o igual que 0. Solo nos falta demostrar que R es estrictamente menor que el valor absoluto de B. Entonces vamos a demostrarlo. Tenemos de nuevo dos casos, B mayor que 0 o B menor que 0. El caso B igual a 0 no existe porque estamos tomando B distinto de 0. Entonces, caso 1, B mayor que 0. Entonces supongamos que B es mayor que 0. Lo que tenemos que demostrar es que R es menor estricto que B. Esto es porque el valor absoluto de B es B cuando B es mayor que 0. Entonces lo que tenemos que demostrar es que R es menor estricto que el valor que B. Esto es lo que tenemos que demostrar, que R es menor que B. Pues supongamos que no. Supongamos que R es mayor o igual que B. Entonces, 0 es menor o igual que R menos B. Pero, bueno, vamos a sustituir el valor de R. R es igual a menos BQ. Entonces, esto sería A menos BQ menos B. Podemos factorizar a B. Entonces, esto sería A menos B por Q más 1. Pero entonces, A menos B por Q más 1 es mayor o igual que 0. Por lo tanto, A menos B por Q más 1 es un elemento de S. Ya que si ponemos S igual a Q más 1, entonces esto sería un elemento de la forma A menos BS. Y todos los elementos de esa forma pertenecen al conjunto S. Por lo tanto, A menos B por Q más 1 pertenece a S. Por otro lado, A
A menos B por Q más 1 es igual a R menos B. Como B es un número mayor que 0, entonces R menos B es un número menor estricto que R, porque B es un número mayor estricto que 0. Entonces R menos B es un número menor estricto que R. Ahora, R es el mínimo del conjunto S y este número pertenece a S. Entonces R es menor o igual que A menos B por Q más 1. Esto es porque R es el mínimo del conjunto S y este elemento pertenece a S. Entonces R debe ser menor o igual que esto. Pero entonces tenemos que A menos B por Q más 1 es estrictamente menor que A menos B por Q más 1. Pero esto es una contradicción. ¿Contradicción a qué? A que supusimos que R es mayor o igual que B. Por lo tanto, R es menor estricto que B. Que es lo que queríamos demostrar en el primer caso. Ahora vamos con el segundo caso. El segundo caso es B menor que 0. El caso B igual a 0 no existe, por lo tanto entonces solo nos preocupamos por B menor que 0. Lo que tenemos que demostrar entonces es que R es menor estricto que el valor absoluto de B. Pero si B es menor que 0, entonces el valor absoluto de B es menos B. Entonces lo que tenemos que demostrar es que R es menor estricto que menos B. Esto es lo que queremos demostrar, pues supongamos que no. Supongamos que R es mayor o igual que menos B. Entonces 0 es menor o igual que R más B. Simplemente este está restando, lo pasamos sumando. Entonces R más B es mayor o igual que 0. Pero R es igual a menos BQ. Esto es por lo que escribimos aquí. R es igual a A menos BQ. Y más B. Entonces factorizamos a B y nos queda A menos B por Q menos 1. Entonces A menos B por Q menos 1 es mayor o igual que 0. Por lo tanto, A menos B por Q menos 1 es un número que pertenece a S. Es fácil ver que este número pertenece a S. Por otro lado, A menos B por Q menos 1 es igual a R más B. Aquí está. A menos B por Q menos 1 es igual a R más B. Pero ahora estamos suponiendo que B es un número negativo. Entonces R más B es un número estrictamente menor que R. Porque B es un número estrictamente menor que 0. Entonces aquí es como si le quitáramos algo a R. Entonces R más B es un número estrictamente menor que R. Pero R es el mínimo del conjunto S y este elemento pertenece a S. Entonces R, por ser el mínimo, debe ser menor o igual que A menos B por Q menos 1. Por lo tanto, A menos B por Q menos 1 es estrictamente menor que A menos B por Q menos 1. Lo que es una contradicción. ¿Contradicción a qué? A que supusimos que R es mayor o igual que menos B. Por lo tanto, R es estrictamente menor que menos B. Entonces, con esto terminamos de demostrar que R es estrictamente menor que el valor absoluto de B. Por lo tanto, A es igual a BQ más R con 0 menor o igual que R, menor estricto que el valor absoluto de B. Entonces ya terminamos de demostrar que A es igual a BQ más R con 0 menor o igual que R, menor estricto que el valor absoluto de B. Ahora solo nos falta demostrar que estos elementos Q y R son únicos. Entonces ya solo falta demostrar que son únicos.
Pues supongamos que no, supongamos que existen supongamos que existen Q' y R' tales que A es igual a B por Q' más R' con 0 menor o igual que R' menor estricto que el valor absoluto de B. Entonces lo que tenemos que demostrar es que Q es igual a Q' y R es igual a R'. Primero vamos a demostrar que el valor absoluto de R' menos R es menor estricto que el valor absoluto de B. Vamos a demostrar eso. Entonces, caso 1, R' es mayor o igual que R. Entonces, en este caso vamos a suponer R' mayor o igual que R, lo que implica que R' menos R es mayor o igual que 0, lo que implica que el valor absoluto de R' menos R es igual a R' menos R. Pero R' es menor estricto que el valor absoluto de B, entonces esto es menor estricto que el valor absoluto de B menos R. Ahora, R es un número mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto de B menos R es menor o igual que el valor absoluto de B. Por lo tanto, el valor absoluto de R' menos R es menor o igual que, no, es menor estricto, porque aquí tenemos menor estricto. Es menor estricto que el valor absoluto de B. Eso es en el caso 1. Caso 2, pues R es mayor estricto que R'. Esto quiere decir que R menos R' es mayor. Bueno, entonces, más bien, el caso 2 sería R' menor estricto que R. Esto quiere decir que R' menos R es un número negativo. Esto quiere decir que el valor absoluto, aquí es R' menos R. Eso quiere decir que el valor absoluto de R' menos R, como esto es un número negativo, entonces tiene que ser su negativo. Entonces esto es R menos R'. Este es el negativo de R' menos R. Por hipótesis, R es estrictamente menor que el valor absoluto de B. Entonces esto es estrictamente menor que el valor absoluto de B, menos R'. Ahora R' es un número mayor o igual que 0. Entonces el valor absoluto de B menos R' es menor o igual que el valor absoluto de B. Por lo tanto, el valor absoluto de R' menos R es menor o igual, menor estricto otra vez, porque aquí tenemos menor estricto que el valor absoluto de B. Bueno, pues en cualquier caso, el valor absoluto de R' menos R es menor estricto que el valor absoluto de B. Entonces demostramos lo que queríamos demostrar. Entonces ahora sí vamos a demostrar que Q es igual a Q' y R es igual a R'. Entonces tenemos que A es igual a B por Q más R y A es igual a B por Q' más R'. Entonces vamos a demostrar que Q es igual a Q' y R es igual a R'. Bueno, entonces BQ más R es igual a BQ' más R'. Esto es porque son iguales. Entonces BQ menos B por Q' es igual a R' menos R. Pero entonces B por Q menos Q' es igual a R' menos R. Entonces R' menos R es igual a B por algo. Eso quiere decir entonces que B está dividiendo a R' menos R. Entonces B divide a R' menos R. Entonces vamos a utilizar una proposición anterior, vamos a buscarla. Es esta, dice, si A y B son números enteros distintos de 0, tales que A divide a B, entonces el valor absoluto de A divide al valor absoluto de B. Aquí tenemos que B es distinto de 0 porque lo supusimos desde la hipótesis de este teorema. Entonces B es distinto de 0. Entonces, si R' menos R fuera distinto de 0, entonces podríamos aplicar esta proposición.
Pues vamos a suponer eso entonces. Supongamos que R' menos R es un número distinto de 0. Entonces B es distinto de 0 y R' menos R es distinto de 0. Entonces ya podemos aplicar esta proposición. Entonces por la proposición 9 tenemos que... Entonces por la proposición 9 tenemos que el valor absoluto de B es menor o igual que el valor absoluto de R' menos R. Eso es aplicando pues esta proposición, ¿verdad? Tenemos que tanto B como R' menos R son distintos de 0. Entonces esta proposición nos pide que tengamos dos números distintos de 0, tales que uno divide al otro. Entonces B divide a R' menos R y los dos son distintos de 0. Por lo tanto, el valor absoluto de B debe ser menor o igual que el valor absoluto de R' menos R. Pero acabamos de demostrar que el valor absoluto de R' menos R es menor estricto que el valor absoluto de B. Entonces el valor absoluto de B es menor estricto que el valor absoluto de B. Esto es una contradicción. ¿Contradicción a qué? A que supusimos que R' menos R es distinto de 0. Por lo tanto, R' menos R es igual a 0 y esto implica que R' es igual a R. Entonces ya demostramos que R' es igual a R. Nos falta demostrar que Q' es igual a Q. Pues eso lo hacemos aquí. Entonces tenemos esto es cierto. Entonces esta es la que tenemos. Entonces B por Q menos Q' es igual a R' menos R, pero ya demostramos que R' menos R es igual a 0. Entonces como R' menos R es igual a 0, entonces B por Q menos Q' es igual a 0. Entonces tenemos que dos números que al multiplicarse nos dan 0. Como el anillo de los números enteros es un dominio entero, eso implica que B es igual a 0 o Q menos Q' es igual a 0. Pero nuestra hipótesis del algoritmo de la división está diciendo que B no es 0. Por lo tanto, Q menos Q' es 0. Entonces, Q menos Q' es igual a 0. Esto es porque Z es un dominio entero. Y como estos dos números multiplicados me dan 0, eso quiere decir que B es 0 o Q menos Q' es 0. Pero por hipótesis del algoritmo de la división, B no es 0. Por lo tanto, Q menos Q' es igual a 0. Y esto implica entonces que Q es igual a Q'. Entonces ya terminamos la demostración, ya demostramos que R y Q son los mismos porque si hubiera otros tendrían que coincidir. Por lo tanto, R, Q son únicos. Son únicos. Y con esto terminamos la demostración del algoritmo de la división.